te invito a seguir la lectura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, leeremos los versículos 13 y 14. El que habla es Jesús, y dirigiéndose a aquella multitud que se encuentra en aquel monte, Jesús va a decir lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los consejos de Jesús. Consejos que tienen la capacidad de encantar a aquel que escucha con atención. Consejos que nunca pasarán de moda, porque siempre tienen un propósito claro: ayudarnos a tener una vida más llevadera. Y en esta mañana vamos a adentrarnos en una de las enseñanzas de Jesús. Una enseñanza que tiene solo dos elementos gráficos: la puerta y el camino. ¿Estáis preparados para adentraros en el tema? Os voy a pedir un favor. Por un momento, olvidaos de lo que habéis dejado fuera, para que podáis estar atentos y concentraros en el mensaje que Dios tiene para todos nosotros de esta mañana. Si vosotros miráis el mundo que tenéis alrededor, vais a descubrir que este mundo tiene un montón de opciones que os ofrece. Podríamos decir que nuestro mundo está lleno de puertas que se abren y de caminos que se brindan para ser recorridos. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, seguro que es bueno para muchas cosas, pero hay un inconveniente. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. Cuantas más opciones te oferte la vida, más difícil tendrás la decisión. ¿Lo has oído bien? Yo lo voy a repetir. Cuantas más opciones te oferte la vida, más difícil será la decisión. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando yo era muy jovencito, aquí en España había solamente 2 cadenas de televisión. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Que ver la televisión era muy fácil. Tú mirabas la primera cadena y si no te gustaba pasabas a la segunda. Y si no te gustaba, ya sabes lo que tienes que hacer. Apagabas el televisor. Hoy ver la televisión es muchísimo más difícil. Si tú tienes una antena parabólica, ¿sabes cuántas cadenas de televisión puedes ver? Más de 500. Y cuando una persona se encuentra frente a 500 cadenas de televisión, ¿qué hace? Zapea. Y todos sabéis lo que es eso, ¿verdad? Zapea, porque ya sabéis lo que dice el dicho: antes de elegir, antes de escoger, mira y contrasta, compara. Así que, fum, 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 fum. Y cuando has visto las 500, a ver qué echan, ¿qué es lo que te pasa? Que estás tan mareado que ya no sabes ni lo que ver. Amigos míos, recuerda esto: cuantas más opciones te dé la vida, más difícil será la decisión. ¿Por qué he hecho la introducción de esta manera? Porque nosotros llevamos el Evangelio a las gentes y muchos nos dicen no. Y uno se dice, ¿cómo es posible que las gentes rechacen
algo tan valioso, algo tan bueno como es el Evangelio. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es: qué bien lo hace el enemigo. Multiplica las opciones en la vida para que tomar decisiones sea un problema. ¿Tú sabes lo que está pasando con muchos creyentes que viven en el mundo occidental? Que prefieren no pertenecer a ninguna iglesia en concreto. Ellos creen en Dios. Ellos creen en la palabra de Dios, pero prefieren no elegir. ¿Y por qué actúan de esta manera? Porque elegir entre tantas iglesias diferentes no es fácil, es complicado. Cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿con qué nos encontramos? Con algo que normalmente no sabemos apreciar. Cuando Dios nos pide que tomemos decisiones, no nos presenta 500 opciones, nos presenta solamente 2. Una buena y otra mala. Por eso es tan fácil decidir con las cosas de Dios. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las palabras que Moisés utilizó cuando se despidió del pueblo? Moisés, inspirado por el Señor, dijo: pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo pregunto, ¿fácil o difícil elegir? Y tenemos que decir fácil, porque se trata de elegir entre 2 opciones, una buena y otra mala. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las palabras con las que se despidió Josué del pueblo? Josué, inspirado por el Señor, dijo: escoged hoy a quién servir, si a Jehová o a los dioses paganos de los alrededores. Y yo pregunto, ¿fácil o difícil elegir? Y tenemos que decir fácil, porque se trata de elegir entre 2 opciones, una buena y otra mala. Cuando nosotros vamos al texto que hemos leído en esta mañana, ¿con qué nos encontramos? Con 2 opciones. Por un lado tenemos una puerta estrecha y un camino angosto, y por otro lado tenemos una puerta ancha y un camino ancho. Y el texto nos dice otra cosa: la primera opción lleva a la vida, la segunda opción lleva a la muerte. Y yo pregunto, ¿fácil o difícil elegir? Y tenemos que decir fácil, porque se trata de elegir entre 2 opciones, una buena y otra mala. ¿Tú te das cuenta? Y ahora viene la gran pregunta. Y la gran pregunta es: si es tan fácil elegir, ¿por qué tanta gente elige mal? Y este es el tema que me gustaría desarrollar con vosotros. Vamos a comenzar hablando de la puerta. ¿Por qué Jesús utiliza la imagen de la puerta? Porque la puerta representa el comienzo de algo. Es decir, que cuando tú entras en una puerta, estás comenzando algo. Y ese algo te puede ayudar o te puede estropear. Ahora fíjate, la puerta, de acuerdo al texto, puede ser estrecha, es decir, pequeña, o puede ser ancha, es decir, grande. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué dimensiones debe tener una puerta para que nosotros, al hablar de ella, podamos definirla como grande o como pequeña? Y cuando uno se pone a pensar en esto, uno se da cuenta de una cosa muy curiosa, que a veces las puertas grandes son pequeñas y a veces las puertas pequeñas son grandes. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que durante la semana hacemos obras en la puerta de la entrada
y hacemos la puerta de la entrada 3 veces más ancha. Es decir, que ocupe todo el edificio de ancho. Cuando tú vengas al sábado que viene, ¿qué va a pasar contigo? Cuando tú veas la puerta, ¡wow!, te sorprenderás y dirás, ¡wow! Pero ¿qué puerta más grande tiene mi iglesia? Muy bien, y tú entrarás en la iglesia. Imagínate, ya estamos dentro. Y en este momento alguien nos regala un globo. Un globo de esos que se hinchan con aire caliente y sube, 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 y uno hace un viaje de estos silencioso y en paz. Y cuando nos regalan el globo dobladito, hay una persona que le encanta y dice, oye, ¿por qué no abres el globo? Porque queremos verlo. Y abrimos el globo. Y entonces otra persona dice, oye, ya que estamos así, ¿por qué no lo hinchamos para ver cómo es? Y entonces le metemos aire caliente y entonces empieza a subir, se hace grande, grande, grande y llega hasta el techo. Y entonces una persona dice, oye, ya que está así, ¿por qué no lo probamos? Y otra persona ratifica lo mismo y dice, sí, saquémoslo a la calle y demos un viaje por Madrid en las alturas. ¿Qué pasará? Que alguno dirá, pues la verdad es que este globo tan grande no coge por una puerta tan pequeña. La pregunta es, ¿aquella puerta era grande o era pequeña? Acuérdate de esto, a veces una puerta grande puede ser pequeña y una puerta pequeña puede ser grande. Todo depende de lo que metas y saques por esa puerta. ¿Por qué la puerta que lleva a la vida es pequeña? ¿Qué es lo que el Señor intenta decirnos? El Señor intenta decirnos que nosotros las personas tenemos un problema. ¿Y sabéis cuál es nuestro problema? Que mientras vivimos nos gusta guardar, guardar, guardar y guardar. Porque pareciera como si cuando nos muramos pudiésemos llevarnos todo lo que hemos guardado a la otra tumba. Todos sabemos que esto no es así. Lo que estamos hablando es que pareciera que mientras vivimos, oye, guardamos como si luego nos lo pudiésemos llevar. ¿Sabéis que hay gente que guarda tanto que ni siquiera 100 vidas serán suficientes para consumir, para gastar todo lo que han guardado? Nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros sabemos que cuando uno se muere no se lleva nada. Bueno, sí, ¿sabéis lo que uno se lleva cuando se muere? Solo una cosa. ¿Y qué es esa cosa? El carácter, la forma de pensar y la forma de ser. En el día de la resurrección seremos como cuando vivimos y dormimos. Así que a la tumba solo nos llevamos una cosa y curiosamente esa cosa no ocupa ningún espacio, porque no se trata de una cosa material. ¿Por qué la puerta que lleva a la vida es pequeña? Porque cuando entremos por ella no necesitamos meter nada. Interesante. Vamos a hablar ahora del camino. El texto nos habla de ¿cuántos caminos? De 2. Y vamos a ver la diferencia que hay entre los 2 caminos. La primera diferencia que vamos a analizar es la dificultad. El camino que lleva a la vida es difícil y el camino que lleva a la muerte es fácil. Yo no sé si tú notas alguna cosa rara aquí, pero aquí como una especie de contradicción. ¿Por qué el camino difícil está en el camino bueno y la vida, digamos, fácil en el camino malo? Fijaos en lo siguiente. Si en el camino que lleva a la vida está Dios y Dios nos protege, nos guarda y nos ayuda,
Y si en el camino que lleva a la muerte está Satanás, que intentará hacer la vida imposible a todo aquel que pille, ¿cómo es que el camino difícil es el camino en el que está Dios? ¿No te das cuenta que parece una contradicción? Para responder a esta pregunta tenemos que adentrarnos en una dimensión diferente. Tenemos que meternos en los planes de Dios. ¿Sabéis que hay estudios muy interesantes que demuestran que muchas de las personas que han sobresalido en la vida en alguna área proceden de hogares donde había dificultades? Es decir, pobreza, necesidad, escasez. Por el contrario, muchas personas que nacieron en hogares donde había abundancia, nunca consiguieron hacer nada en la vida. ¿Y sabéis cuál es el resultado de este estudio? Este estudio lo que muestra es que las dificultades no son tan malas como a veces nos imaginamos. Las dificultades nos ayudan ¿a qué? A luchar, a prosperar, a crecer y a hacer cosas grandes. Si hacemos la aplicación a la experiencia cristiana, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Sabéis que normalmente todos queremos ser grandes, pero sin costes? Eso no es posible. Dios quiere que tú seas grande, pero para que Dios pueda cumplir su deseo en tu vida tiene que poner dificultades. Porque recuerda esto, la grandeza solamente se consigue con el esfuerzo y el esfuerzo solamente despierta con la dificultad. Por eso Dios permite que el enemigo se pase del camino que lleva a la muerte, se pase al camino bueno donde tú transitas. Y de esta forma Dios consigue hacer realidad su plan. ¿Cuál es la segunda diferencia entre los dos caminos? La segunda diferencia está en la longitud. Un camino es largo y otro camino es corto. Y tú me puedes decir, pastor, eso es una contradicción. Tienes razón, porque los dos caminos son exactamente igual de largos. La largura del camino está en relación a la largura de vida que tú tengas. Pero si los dos caminos son igual de largos, ¿por qué hemos dicho que un camino es largo y otro camino es corto? Amigos míos, porque los caminos que Jesús nos presenta no se miden con 1 metro. Los caminos que Jesús me presenta se miden con la experiencia. Y cuando una persona tiene que esperar 1 hora en un lugar donde lo pasa mal, 1 hora es una eternidad. Mientras que cuando una persona tiene que esperar en un lugar 1 hora y disfruta y se lo pasa bien, 1 hora es un instante. ¿Sabes lo que quiere esto decir? Que el camino que lleva la vida es el difícil y entonces se hace largo. Mientras que los caminos que son fáciles de andar se hacen cortos. ¿Qué se necesita para andar, recorrer un camino largo? 2 cualidades: la constancia y la paciencia. ¿Qué es la constancia? Seguir andando aunque no te apetezca. ¿Qué es la paciencia? Como dice su palabra, tiene que ver con la ciencia de la paz. ¿Qué es la paciencia? Es recorrer el camino sin discusiones, sin jaleos, sin violencias. Y ahora viene otra cosa interesante. ¿Sabéis que los caminos largos tienen un riesgo, un peligro? Dime, ¿un camino largo se puede hacer corto? Y la respuesta es sí. ¿Y cómo se hace corto un camino largo? Utilizando los atajos. Los atajos tienen una virtud, y es que te permite llegar antes a los sitios. Pero tienen un gran inconveniente: te privan de la experiencia.
¿Y qué es la experiencia? La experiencia es lo que diferencia a unas personas de otras. Pongamos un ejemplo. Imagínate que tú te tienes que hacer una cirugía, tienes que ser intervenido. Y entonces se presenta una enfermera el día antes y dice, mire, tiene usted dos opciones. Que le opere el doctor tal, que tiene 20 años de experiencia y que no se le ha muerto ninguno. Y tiene usted la segunda opción, que es un doctor que está en prácticas, que ha salido de la facultad y que todavía no ha operado a nadie, que tampoco se le ha muerto ninguno. Y entonces te dan la opción, ¿a quién elige usted? Yo te pregunto, ¿a quién elegirías tú? Todos diríamos el primero. Oye, ¿por qué eliges el primero si no le conoces? Es igual, la experiencia. Amigo mío, la experiencia es tan grande y tan necesaria. Si esto lo aplicamos a la vida espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Tú ahora imagínate que nosotros en nuestra vida solamente cogiésemos atajos, es decir, que en nuestra vida no hubiese ningún problema, ninguna dificultad, todo suave, bonito, bien. ¿Qué pasaría? Que tú serías un cristiano sin experiencia. Y la pregunta es, ¿qué es un cristiano sin experiencia? Hermano, un cristiano sin experiencia no es un cristiano, es un teórico. Piensa por un momento en el ejemplo del cirujano. ¿Quién es un cirujano que nunca ha entrado en un quirófano? Por eso, querido amigo, qué bueno, qué importante es entender esto. Porque si tú en tu vida, cuando tienes un problema, rápidamente acudes a Dios y llamas a los hermanos y dices, por favor, orad por mí, que el Señor me quite el problema. ¿Tú sabes lo que le estás pidiendo a Dios? Que te quite la experiencia. Y si Dios te quita la experiencia, entonces ¿quién eres tú? No eres nadie. Por eso, cuando venga un problema a tu vida, no le pidas a Dios, quítame el problema. Pídele a Dios fuerzas para enfrentar el problema y vencerlo. Porque si tú esto lo haces así, ¿sabes lo que ocurrirá contigo? Que ya cuando pase el problema no serás la misma persona, serás tú con experiencia. Es bueno entender esto. Porque a veces pensamos que cuando Dios no me quita la dificultad, no me quiere, no me ama. No, te quiere y quiere que seas grande. ¿Cuál es la tercera diferencia entre los dos caminos? La tercera diferencia tiene que ver con la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina no tiene nada que ver con el castigo. Yo no sé por qué hay gente que dice, te voy a disciplinar, y saca la correa. No. La disciplina es hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas en el momento adecuado. Piensa en los deportistas. ¿Por qué baten récords? Y tenemos que decir, por la disciplina. Cuando yo tenía 16 años, empecé a hacer deporte. Y yo recuerdo que hablando con un entrenador, él me dijo, Jesús, ¿tú quieres ser un deportista del montón o quieres ser un deportista de élite? Y yo así, con un poco de rubor, le dije, hombre, si puedo ser de élite. Y él me dijo, si quieres ser un deportista de élite, necesitas tener disciplina. Y yo con mis 16 años pregunté, ¿y qué es la disciplina? Y él me dijo, la disciplina son 3 cosas. El sacrificio, la renuncia y el esfuerzo. Y él me dijo, ¿tú estás dispuesto a hacer estas 3 cosas? Y le dije, sí. Y él me dijo, pues entonces vamos adelante. Amigos míos, la disciplina nos permite avanzar. Y esto cuando lo aplicamos a la experiencia cristiana, ¿qué tenemos?
Un creyente con disciplina avanza. Un creyente sin disciplina no avanza. Por eso, si tú no tienes disciplina, cuando ores, pídele a Dios que te dé esta cualidad. Cuarta y última diferencia entre los dos caminos, y por ser la última es la más importante. Cuando nosotros leemos el versículo 14, nos vamos a encontrar con algo sorprendente. Fijaos, dice así el texto: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Dónde está lo sorprendente? El texto no dice que mucha gente rechaza la vida. No dice eso. El texto dice que mucha gente no hallan la vida, no la ven. En realidad, ¿de qué me está hablando el texto? El texto me intenta decir que hay dos formas de vivir la vida: con reflexión y sin reflexión. El texto lo que me está diciendo es que nadie de forma natural escoge la puerta estrecha y el camino angosto. Nadie. Porque de forma natural, ¿qué es lo que se escoge? Cuando uno no reflexiona, solamente mira el ahora y el hoy. Pero no ve el mañana, no ve el después. Y si yo te pregunto, ¿dónde está la vida de la que me habla Jesús? No está ni en el ahora ni en el hoy, está en el mañana y en el después. Es decir, el gran problema que hay en esta vida es que la gente no piensa, vive acelerada, pero nunca se para a pensar para poder ver. Porque Dios lo que me intenta decir es que para hallar la vida, para ver la vida, tienes que pensar. Antes decíamos, ¿cómo es posible que tanta gente rechace algo tan bueno y necesario como es el Evangelio? Y aquí está la respuesta: porque no piensan. Porque si reflexionasen, no solamente no rechazarían, sino que la cogerían con todas las fuerzas. Por eso es tan importante, mientras vivimos, pensar. Y yo termino recordando 5 ideas, las 5 ideas más importantes que hemos tratado hoy. Primera idea: recuerda que de este mundo no vamos a llevarnos nada. Vinimos desnudos y nos iremos desnudos. Y esto nos tendría que enseñar a vivir la vida de otra manera, diferente a como la viven los que no tienen esperanza. Segundo, recuerda que el camino difícil es incómodo. El camino de la vida es incómodo, pero la incomodidad te ayudará a ser esforzado y el esfuerzo hará que seas grande. Tercera idea: recorre el camino tal cual es, con las subidas y con las bajadas. No uses atajos, porque los atajos te privarán de algo importantísimo: la experiencia. Cuarto, puede que la disciplina no te guste, pero recuerda que es necesaria para que con la ayuda de Dios tú puedas avanzar y puedas llegar. Y quinto, mientras vives o mientras vivas, reflexiona, porque la reflexión te permitirá ver y encontrar la vida con mayúsculas. Ojalá que el Señor nos ayude a todos a tomar las mejores elecciones en un mundo que está a oscuras y que no nos deja ver y nos pone problemas para elegir. Que Dios os bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.